Habló 9 idiomas, que gobernó el reino más rico de la tierra, que comandó ejércitos, que negoció con imperios, que desafió a Roma misma. Pero Hollywood te ha mentido. Cleopatra no era la seductora exótica y superficial que ves en las películas. No era solo hermosa, era brillante, era estratega, era sobreviviente, era la mujer más educada de su época, y luchó con cada arma que tenía para salvar su reino de ser devorado por Roma. Esta es la verdadera historia de Cleopatra VII Filopator, la última faraona de Egipto. Una historia de poder, política, amor, guerra, y una muerte que eligió ella misma en sus propios términos. Alejandría, Egipto, 69 a.C. Nace una niña en el palacio real. La llaman Cleopatra, que en griego significa gloria de su padre. Es la tercera hija del faraón Ptolomeo XII, un hombre débil que apenas controla su propio reino. Aquí está lo primero que debes entender. Cleopatra no era egipcia. Era griega. Su familia, la dinastía tolemaica, descendía de Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro Magno. Cuando Alejandro murió, sus generales dividieron su imperio. Ptolomeo tomó Egipto, y su familia había gobernado Egipto durante casi 300 años cuando nació Cleopatra. Pero aunque eran griegos, los Ptolomeos gobernaban como faraones egipcios. Adoptaron las costumbres, las tradiciones, la religión. Se casaban entre hermanos para mantener la sangre real pura, una tradición egipcia. Era una dinastía extraña, violenta, incestuosa. Los hermanos asesinaban hermanos. Las madres asesinaban hijos. Era normal. Cleopatra crece en el Palacio de Alejandría, una de las ciudades más espectaculares del mundo antiguo. Alejandría no es como las ciudades egipcias antiguas. Es cosmopolita, internacional, brillante. Tiene la Biblioteca de Alejandría, la más grande del mundo, con más de 400.000 rollos. Tiene el Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tiene el museo, donde los mejores eruditos del mundo vienen a estudiar. Y Cleopatra absorbe todo, a diferencia de sus ancestros tolemaicos, que ni siquiera se molestaban en aprender egipcio. Cleopatra es educada en todo. Habla 9 idiomas con fluidez: griego, egipcio, arameo, etíope, hebreo, árabe, siríaco, medo, y partico. Es la primera de su dinastía en hablar egipcio, el idioma de las personas que gobierna. Estudia matemáticas, filosofía, oratoria, astronomía. Lee vorazmente. Discute con los eruditos más brillantes de su época. No es solo bonita, es la mujer más educada e inteligente de su generación. Pero toda esta educación tiene un propósito. Cleopatra necesitará cada gramo de inteligencia para sobrevivir lo que viene. Su padre, Ptolomeo XII, es un desastre como gobernante. Es débil, corrupto, odiado por su propio pueblo. Peor aún, está desesperado por mantener a Roma feliz. Porque Roma es el verdadero poder ahora. Roma controla el Mediterráneo. Y Egipto, aunque rico, es vulnerable. Ptolomeo gasta fortunas sobornando a políticos romanos para que lo apoyen. Se endeuda terriblemente. El pueblo egipcio lo odia porque aumenta los impuestos para pagar sus sobornos. En 58 a.C., cuando Cleopatra tiene 11 años, hay una revuelta. Ptolomeo huye a Roma, dejando a Egipto en caos. Durante 3 años, Ptolomeo está en el exilio en Roma, rogando por ayuda. Finalmente, en 55 a.C., regresa con un ejército romano. Masacra a sus oponentes. Recupera el trono, pero está quebrado, enfermo, odiado. Muere en 51 a.C. Cleopatra tiene 18 años. Según su testamento, Cleopatra y su hermano menor Ptolomeo XIII deben casarse y gobernar juntos como cofaraones. Cleopatra tiene 18. Ptolomeo XIII tiene 10. Ahora, entendamos esto. El matrimonio entre hermanos tolemaicos era político, no romántico. Era para mantener el poder en la familia. No hay evidencia de que estos matrimonios fueran consumados cuando uno de los cónyuges era un niño. Pero aunque están casados nominalmente, Cleopatra está claramente al mando. Es mayor, más inteligente, más educada. Durante los primeros años, las monedas y los documentos oficiales mencionan su nombre primero. Ella gobierna. Ptolomeo es una figura decorativa. Cleopatra enfrenta problemas inmediatos. Egipto está en crisis. El Nilo no ha inundado correctamente, lo que significa malas cosechas y hambruna. Hay escasez de alimentos. Los precios suben. El pueblo sufre. Y luego están los consejeros de su hermano. Especialmente 3 hombres: Potino, el eunuco jefe, Teodoto,
el tutor de Ptolomeo, y Aquilas, el comandante del ejército. Estos hombres ven a Cleopatra como una amenaza. Quieren controlar a Ptolomeo, el niño rey fácilmente manipulable. No quieren una reina fuerte e inteligente. Comienzan a trabajar contra Cleopatra. Empiezan a emitir documentos solo con el nombre de Ptolomeo. Empiezan a borrar el nombre de Cleopatra de los registros oficiales. Están tratando de eliminarla del poder. Para 48 a.C., 3 años después de convertirse en faraona, Cleopatra es expulsada de Alejandría. Los consejeros de su hermano la destierran. Tiene que huir a Siria con sus seguidores leales. Cleopatra tiene 21 años. Ha perdido su trono. Está exiliada. La mayoría de las personas se habrían rendido. Cleopatra no se rinde. Reúne un ejército, mercenarios, principalmente, y marcha de regreso hacia Egipto. Va a luchar por su trono. Pero entonces algo sucede que cambia todo. Julio César llega a Egipto. César es el hombre más poderoso de Roma en este momento. Ha estado en una guerra civil contra su rival Pompeyo el Grande. César ganó. Pompeyo huyó a Egipto, esperando refugio. Pero los consejeros de Ptolomeo XIII piensan que pueden ganarse el favor de César asesinando a Pompeyo. Entonces cuando Pompeyo llega a la costa egipcia, lo apuñalan hasta la muerte y le cortan la cabeza. Presentan la cabeza a César como un regalo. César está horrorizado. Pompeyo era su rival, sí, pero también era un romano noble. Y estos egipcios lo asesinaron como un animal. César llora cuando le dan la cabeza de Pompeyo. Y decide quedarse en Egipto para resolver la disputa entre Ptolomeo y Cleopatra. En realidad, César ve una oportunidad. Egipto le debe dinero a Roma, dinero que el padre de Cleopatra pidió prestado. César quiere cobrarlo, y quiere asegurarse de que quien gobierne Egipto sea amigable con Roma. Cleopatra está acampada fuera de Alejandría con su ejército. No puede entrar a la ciudad, Ptolomeo controla las puertas. Pero cuando escucha que César está en el palacio, ve su oportunidad. Necesita llegar a César antes de que los consejeros de su hermano lo convenzan de apoyar a Ptolomeo. Pero ¿cómo entra al palacio? Las puertas están vigiladas. Si intenta caminar adentro, será capturada o asesinada. Entonces Cleopatra idea uno de los movimientos más audaces de la historia. Se envuelve en una alfombra. Su leal sirviente, Apolodoro, carga la alfombra sobre su hombro. Entra caminando al palacio, pasando a los guardias. Un regalo para el romano, dice. Los guardias lo dejan pasar. Apolodoro lleva la alfombra a la habitación de César. La desenrolla, y Cleopatra emerge. Imagina la escena. César, el conquistador de 52 años de Galia, el hombre más poderoso del mundo conocido, está sentado en su habitación. De repente, una alfombra es desenrollada y sale una joven de 22 años, sin aliento, con el cabello despeinado, pero con los ojos ardiendo de determinación. Soy Cleopatra, dice en latín perfecto, la legítima reina de Egipto, y necesito tu ayuda. Es teatral, es audaz, es brillante, y funciona. César queda fascinado. No es que Cleopatra sea la mujer más hermosa que jamás haya visto. Los historiadores antiguos en realidad dicen que su belleza era ordinaria. Pero su voz, su inteligencia, su encanto, esos eran extraordinarios. Plutarco, el historiador antiguo, escribe: su belleza, como nos dicen, no era por sí misma incomparable. Pero el encanto de su presencia era irresistible, y había una atracción en su persona y conversación que, junto con una manera persuasiva particular, cautivaba a todos los que la conocían. Cleopatra habla con César durante horas. En su propio idioma, latín. Discute política, filosofía, historia. Hace reír a César, lo intriga, lo seduce, sí. Pero no solo con su cuerpo, con su mente. Para la mañana, César ha decidido. Apoyará a Cleopatra. Cuando los consejeros de Ptolomeo descubren que Cleopatra está en el palacio, están furiosos. César convoca una reunión. Declara que Cleopatra y Ptolomeo deben reconciliarse y gobernar juntos, como especificaba el testamento de su padre. Pero los consejeros de Ptolomeo no aceptan esto. Potino, el eunuco jefe, intenta asesinar a César. César lo descubre y ejecuta a Potino. Luego estalla la guerra. Aquilas, el general del ejército egipcio, sitia el palacio con 20.000 soldados. César tiene solo 4.000. Están atrapados. Lo que sigue es la guerra alejandrina, una serie de batallas brutales en las calles de Alejandría. En un punto, César tiene que escapar nadando cuando está rodeado, sosteniendo documentos importantes sobre su cabeza para mantenerlos secos. Durante la batalla, el fuego se extiende a los muelles de Alejandría.
Las llamas alcanzan la biblioteca de Alejandría. Algunos de los edificios de almacenamiento se queman. Se pierden miles de rollos. Es una tragedia cultural, pero eventualmente, llegan refuerzos de Roma. El ejército de César se fortalece. En la batalla final, Aquilas es derrotado. Ptolomeo XIII intenta huir en barco. El barco se hunde. Ptolomeo, con solo 15 años, se ahoga en el Nilo. Cleopatra ha ganado. Es reina de nuevo, y César es su amante y protector. Para marzo de 47 a.C., Cleopatra y César hacen un crucero de placer por el Nilo. Es parte luna de miel, parte desfile de victoria. Navegan en una enorme barcaza real, tan lujosa que se dice que César nunca había visto nada igual. Le muestran al pueblo egipcio. Cleopatra está de vuelta. Y tiene el poder de Roma detrás de ella. Cleopatra está embarazada. En junio de 47 a.C., da a luz a un hijo. Lo llama Ptolomeo César, pero todos lo llaman Cesarión, pequeño César. Cleopatra afirma que César es el padre. César nunca lo niega públicamente, pero nunca lo reconoce formalmente tampoco. Para el mundo antiguo, esto es enorme. César no tiene hijo varón legítimo. Si reconociera a Cesarión, el niño podría heredar el imperio. Pero César no puede quedarse en Egipto para siempre. Tiene un imperio que gobernar. En 46 a.C., regresa a Roma. Cleopatra lo sigue unos meses después, trayendo a Cesarión. Cleopatra se instala en la villa de César al otro lado del río Tíber. Es escandaloso. César está casado con una mujer romana, Calpurnia. Pero está abiertamente viviendo con una reina extranjera. Trae a Cleopatra a reuniones públicas. Incluso coloca una estatua de oro de ella en el templo de Venus, como si fuera una diosa. Los romanos están escandalizados. Roma es una república. Odian la monarquía. Y aquí está esta reina extranjera, viviendo en su ciudad, actuando como si fuera la dueña del lugar. Pero César es todopoderoso. Nadie se atreve a desafiarlo. Ha sido nombrado dictador de por vida. Está planeando campañas militares masivas en el este. Parece imparable. Y entonces, el 15 de marzo del 44 a.C., los idus de marzo, César va al Senado. Un grupo de senadores, conspiradores que temen que César quiera hacerse rey, lo rodean. Y lo apuñalan hasta la muerte. 23 puñaladas. César cae muerto a los pies de una estatua de Pompeyo, su antiguo rival. La noticia llega a Cleopatra. Su protector está muerto. Su amante está muerto. El padre de su hijo está muerto. Y ella está en Roma, rodeada de personas que la odian, en una ciudad que está a punto de estallar en guerra civil. Cleopatra hace lo único inteligente. Huye. Regresa inmediatamente a Egipto con Cesarión. Llega justo a tiempo. Roma explota en caos. Los siguientes años son complicados. Hay otra guerra civil romana. Los asesinos de César, liderados por Bruto y Casio, luchan contra los partidarios de César, liderados por Marco Antonio y Octavio, el sobrino nieto de César. Cleopatra trata de mantenerse neutral. No quiere elegir el lado equivocado. Pero todos los bandos le exigen apoyo, dinero, barcos. Para 42 a.C., Marco Antonio y Octavio han derrotado a los asesinos de César. Ahora dividen el mundo romano entre ellos. Octavio toma el oeste, Marco Antonio toma el este. Y Marco Antonio convoca a Cleopatra. Marco Antonio necesita dinero para su planeada invasión de Partia, el imperio que controla lo que hoy es Irán. Egipto es rico. Quiere su apoyo. Además, hay rumores de que Cleopatra apoyó a sus enemigos durante la guerra civil. Antonio quiere respuestas. Convoca a Cleopatra a reunirse con él en Tarso, una ciudad en lo que hoy es Turquía, en 41 a.C. Cleopatra tiene ahora 28 años. Ha sobrevivido a una guerra civil en Egipto. Ha seducido a Julio César. Ha dado a luz al hijo de César. Ha escapado de Roma después del asesinato de César. Ha navegado las peligrosas aguas de otra guerra civil romana. No está intimidada por Marco Antonio. De hecho, hace otra entrada dramática. Navega por el río Cidno en una barcaza dorada espectacular. Las velas son de púrpura. Los remos son de plata. La barcaza está decorada como si perteneciera a la diosa Venus. Cleopatra misma está vestida como Venus, reclinada bajo un dosel dorado. Hermosos niños vestidos como cupidos la abanican. Criadas vestidas como ninfas marinas tripulan el barco. Es puro teatro. Y funciona. Toda la ciudad de Tarso corre a los muelles para ver. Marco Antonio está esperando en el foro de la ciudad para reunirse con ella. Pero todos sus cortesanos lo abandonan para ver el barco de Cleopatra. Antonio queda sentado solo. Finalmente va a ver el barco él mismo. Y cuando conoce a Cleopatra, está tan cautivado como lo estuvo César.
Marco Antonio es diferente de César. César era brillante, culto, refinado. Antonio es un soldado. Es tosco, le gusta beber, le gusta la fiesta. Pero también es carismático, valiente, generoso. Y está completamente bajo el hechizo de Cleopatra. Cleopatra usa las mismas armas que usó con César. Inteligencia, conversación, encanto. Hace reír a Antonio, bebe con él, apuesta con él, se convierte en su compañera de juerga, su confidente, su amante. Pero esto no es solo romance. Es política. Cleopatra necesita la protección de Roma. Antonio necesita el dinero de Egipto. Es una alianza mutuamente beneficiosa envuelta en romance. Antonio pasa el invierno del 41 a 40 a.C. en Egipto con Cleopatra. Es un invierno de lujo indulgente. Fiestas todas las noches, festines elaborados. Cleopatra y Antonio incluso forman un club llamado Los Inimitables Vivientes, dedicado al placer y el exceso. Hay una historia famosa. Cleopatra apuesta a Antonio que puede organizar la cena más cara de la historia. Antonio acepta la apuesta. En el banquete, Cleopatra toma una perla enorme, una de las más grandes del mundo, la disuelve en vinagre, y se la bebe. La perla valía millones. Antonio admite derrota. ¿Pasó realmente esto? Probablemente no exactamente así, pero la historia muestra cómo Cleopatra era percibida. Extravagante, dramática, fabulosamente rica. Durante este invierno, Cleopatra queda embarazada. De gemelos. Da a luz en 40 a.C. a un niño y una niña. Los llama Alejandro Helios, Sol, y Cleopatra Selene, Luna. Antonio es el padre, pero entonces Antonio tiene que irse. Problemas en Roma. Su esposa ha muerto. Necesita asegurar su posición política. Regresa a Roma, dejando a Cleopatra embarazada en Egipto. Y en Roma, para sellar una alianza política con Octavio, Antonio se casa con la hermana de Octavio, Octavia. Es un matrimonio político, pero aún así, Cleopatra está sola otra vez, con 3 hijos que criar. Durante 4 años, de 40 a 37 a.C., Cleopatra y Antonio están separados. Antonio está en Roma, casado con Octavia. Cleopatra está en Egipto, gobernando sola, criando a sus hijos. Pero en 37 a.C., Antonio necesita montar su invasión de Partia. Necesita dinero, necesita barcos, necesita Egipto. Convoca a Cleopatra a reunirse con él en Antioquía. Cleopatra viene, y esta vez, Antonio hace algo que César nunca hizo. La reconoce formalmente como su pareja. Hace arreglos oficiales. Le da territorios a Cleopatra, tierras que solían pertenecer a Egipto pero que Roma había tomado. Le está devolviendo partes del antiguo imperio tolemaico. Es un movimiento político inteligente para ambos. Cleopatra recupera territorio. Antonio asegura su alianza con Egipto. Pero también es un movimiento peligroso. Porque en Roma, Octavio está observando. Y está furioso. Octavio comienza una campaña de propaganda contra Antonio. Dice que Antonio se ha vuelto nativo. Que ha abandonado las costumbres romanas. Que está bajo el hechizo de una bruja extranjera. Que planea hacerse rey de Egipto y abandonar Roma. Algo de esto es cierto. Antonio se está volviendo más egipcio. Adopta algunas costumbres egipcias. Pasa más tiempo en Alejandría que en Roma. Y está claramente más enamorado de Cleopatra que de su esposa romana Octavia. En 36 a.C., Antonio lanza su invasión de Partia. Es un desastre. Los partos derrotan a su ejército. Antonio pierde miles de soldados. Tiene que retirarse humillado. Octavio está encantado. Usa la derrota para pintar a Antonio como débil, incompetente. Dice que todo es culpa de Cleopatra, que distrae a Antonio de su deber romano. Antonio regresa a Egipto, derrotado y humillado. Cleopatra lo recibe, lo consuela, y juntos planean su próximo movimiento. En 34 a.C., Antonio celebra un triunfo en Alejandría. Es escandaloso porque los triunfos deben celebrarse en Roma, no en ciudades extranjeras. Pero Antonio lo hace de todos modos. Peor aún, organiza la donación de Alejandría. Es una ceremonia elaborada donde Antonio y Cleopatra se sientan en tronos dorados. Cleopatra está vestida como la diosa Isis. Sus hijos están a su lado. Antonio declara que Cesarión, el hijo de Cleopatra con César, es el verdadero hijo de Julio César y heredero legítimo. Esto es una bofetada directa a Octavio, quien es el heredero legal de César según su testamento. Luego Antonio divide los territorios orientales entre los hijos de Cleopatra. Alejandro Helios recibe Armenia, Media y Partia. Cleopatra Selene recibe Cirenaica y Libia. Ptolomeo Filadelfo, su tercer hijo con Cleopatra,
recibe Siria y Cilicia. Está literalmente regalando territorios romanos a los hijos de una reina extranjera. En Roma, Octavio tiene exactamente la munición que necesitaba. Convence al Senado de que Antonio ha traicionado a Roma, que planea mudarse a Alejandría y gobernar un imperio oriental desde allí. Que está bajo el control de Cleopatra, la seductora extranjera. En 32 a.C., Octavio hace algo dramático. Entra al templo de las vírgenes vestales, donde se guarda el testamento de Antonio. Lo lee públicamente al Senado. El testamento de Antonio dice que quiere ser enterrado en Alejandría con Cleopatra, no en Roma. Para los romanos, esto es prueba de traición. Un verdadero romano debe ser enterrado en Roma. Octavio declara la guerra, oficialmente, no contra Antonio, un ciudadano romano, sino contra Cleopatra, la reina extranjera que ha corrompido a Antonio. Es 31 a.C. La guerra final está por comenzar. Antonio y Cleopatra reúnen sus fuerzas. Tienen un gran ejército y una flota poderosa. Se encuentran con las fuerzas de Octavio cerca de Actium, en el oeste de Grecia. La batalla de Actium, el 2 de septiembre del 31 a.C., decide el destino del mundo. En el papel, Antonio y Cleopatra deberían ganar. Tienen más barcos, pero la flota de Octavio, comandada por su brillante almirante Agripa, es más maniobrable. La batalla comienza, los barcos chocan, es caótico, brutal, y luego, en medio de la batalla, Cleopatra hace algo que ha sido debatido durante 2000 años. Su escuadrón de 60 barcos rompe filas y huye de la batalla. Navegan hacia el sur, hacia Egipto. Antonio, al ver que la flota de Cleopatra se va, abandona su propio buque insignia. Salta a un barco más rápido y persigue a Cleopatra. Deja a su ejército y flota sin comandante. Sin Antonio, las fuerzas restantes colapsan. Algunos barcos se rinden inmediatamente. Otros luchan hasta el final. Pero la batalla está perdida. ¿Por qué huyeron Cleopatra y Antonio? Los historiadores debaten esto. Algunos dicen que Cleopatra era cobarde, que entró en pánico. Otros dicen que era una retirada planeada, que sabían que estaban perdiendo y querían salvar lo que podían para reagruparse. La verdad probablemente está en algún lugar en el medio. La batalla no iba bien. Cleopatra tomó la decisión de salvar su flota y su tesoro. Antonio, al ver a su amante huir, eligió ir con ella en lugar de morir gloriosamente en batalla. Es una elección que lo perseguirá. Antonio y Cleopatra llegan de regreso a Alejandría. Intentan actuar como si nada hubiera pasado. Celebran, fingen que todo está bien. Pero todo no está bien. Octavio está viniendo, y viene con un ejército para terminar el trabajo. Durante los siguientes meses, Antonio y Cleopatra intentan desesperadamente negociar. Cleopatra envía mensajes a Octavio, ofreciendo renunciar en favor de sus hijos. Antonio ofrece retirarse a Atenas como ciudadano privado. Ambos ofrecen dinero, territorios, cualquier cosa. Octavio rechaza todas las ofertas. Quiere Egipto, y quiere a Cleopatra y Antonio muertos o en cadenas. En julio del 30 a.C., las fuerzas de Octavio llegan a Alejandría. Las fuerzas restantes de Antonio, viendo que la causa está perdida, desertan a Octavio. El ejército de Antonio simplemente se disuelve. Nadie quiere morir por una causa perdida. Antonio intenta un último ataque desesperado. Es rechazado. Regresa al palacio y escucha un rumor. Cleopatra está muerta. Se ha suicidado. Antonio, destrozado, decide que no puede vivir sin ella. Toma su espada y se la clava en el estómago. Es el método de suicidio honorable para un soldado romano. Pero Antonio no es bueno en el suicidio. La herida es mortal pero lenta. Está acostado, sangrando, en agonía. Y entonces llega un mensaje. Cleopatra no está muerta. Está viva, refugiada en su mausoleo. Los sirvientes llevan a Antonio agonizante al mausoleo. Cleopatra se ha encerrado allí con sus tesoros y criadas. Las puertas están selladas. Antonio es izado por una ventana. Muere en los brazos de Cleopatra. Sus últimas palabras son que no debe llorar por él, sino recordar los buenos tiempos cuando era el hombre más poderoso de Roma. Cleopatra está ahora sola. Antonio está muerto. Octavio viene. Sabe que será capturada. Y sabe lo que Octavio planea hacer con ella. Llevarla a Roma encadenada, exhibirla en su triunfo, humillarla ante la multitud romana. Cleopatra nunca será humillada así. Es reina de Egipto, descendiente de dioses. No será el premio de guerra de Octavio. Intenta negociar con Octavio una última vez. Finge que quiere cooperar. Octavio envía a su hombre, Cornelio Dolabella, para asegurarla. Pero Dolabella, medio enamorado de Cleopatra él mismo, le advierte en secreto que Octavio planea llevarla a Roma en 3 días.
Cleopatra sabe que debe actuar rápido. El 10 de agosto del 30 a.C., Cleopatra se prepara cuidadosamente. Se viste con sus ropas más finas. Se pone sus joyas reales. Se arregla el cabello. Quiere morir como reina. Luego ordena que le traigan una cesta de higos. Escondida en los higos hay una cobra egipcia, un áspid. En la religión egipcia, la mordida de un áspid otorga inmortalidad. Los faraones llevan la imagen del áspid en sus coronas. Cleopatra coloca el áspid en su brazo. La serpiente muerde. El veneno trabaja rápido. También mueren sus dos criadas leales, Iras y Charmion, que eligen morir con su reina. Cuando los guardias de Octavio entran al mausoleo, encuentran a Cleopatra muerta en su diván dorado, vestida con sus ropas reales, una pequeña marca de mordida en su brazo. Parece estar durmiendo. Tiene 39 años. Ha sido reina durante 22 años. Octavio está furioso. Quería desfilar a Cleopatra en su triunfo. Pero tiene que admirar su coraje. Permite que Cleopatra sea enterrada junto a Antonio, según sus deseos. Cesarión, el hijo de Cleopatra con César, intenta escapar de Egipto. Pero es capturado y ejecutado. Octavio no puede permitir que un posible heredero de César viva. Los otros 3 hijos de Cleopatra son llevados a Roma. Sobreviven. Cleopatra Selene eventualmente se casa con el rey Juba II de Mauritania y vive una vida razonable. Pero la era de los faraones ha terminado. Cleopatra es la última. Egipto se convierte en una provincia romana. Octavio, quien más tarde se hará llamar Augusto, se convierte en el primer emperador romano. La historia de Cleopatra es contada por sus enemigos, los romanos. La pintan como seductora, manipuladora, peligrosa. Los historiadores romanos dicen que destruyó a 2 grandes hombres romanos con su belleza y astucia. Pero esa no es la historia completa. Cleopatra era brillante, hablaba 9 idiomas, era educada en matemáticas, filosofía, astronomía. Gobernó uno de los reinos más ricos del mundo durante 22 años, la mayor parte del tiempo sola. Enfrentó desafíos imposibles. Su reino estaba rodeado por el poder creciente de Roma. Podría haber perdido su trono docenas de veces. Pero usando cada arma que tenía, inteligencia, encanto, riqueza, alianzas políticas, sexualidad, logró mantener a Egipto independiente durante 2 décadas más. Sí, fue amante de Julio César y Marco Antonio, pero esas relaciones eran tanto políticas como románticas. Necesitaba protectores romanos poderosos para mantener a Egipto seguro, y eligió a los 2 hombres más poderosos de su época. Y cuando finalmente fue derrotada, cuando todo estaba perdido, eligió cómo morir. En sus propios términos, como reina. Esa es la verdadera historia de Cleopatra. No una seductora sin cerebro, sino una reina brillante, una madre de 4 hijos, una sobreviviente, una estratega, una mujer que jugó el juego del poder al más alto nivel y casi ganó. Hollywood ha distorsionado su imagen. Las películas la muestran como una belleza exótica en un sofá, alimentando uvas a los hombres. La historia real es mucho más interesante. Cleopatra asistía a reuniones del Consejo, negociaba tratados, comandaba flotas, tomaba decisiones que afectaban a millones. Hablaba directamente con los hombres más poderosos del mundo como igual, no como accesorio. Y logró algo extraordinario. Hizo que Roma la tomara en serio. En una época en la que las mujeres romanas no tenían poder político, en la que se esperaba que las mujeres fueran calladas y obedientes, Cleopatra comandaba ejércitos y desafiaba imperios. ¿Cometió errores? Por supuesto, la batalla de Actium fue un desastre. Sus alianzas con César y Antonio, aunque estratégicamente sólidas, la hicieron vulnerable cuando esos hombres murieron o fueron derrotados. Pero jugó una mano imposible lo mejor que pudo. Y cuando perdió, se negó a ser humillada. Hay una lección en la historia de Cleopatra para todos nosotros, especialmente para las mujeres. Es una lección sobre usar cada recurso que tienes. Sobre ser inteligente en un mundo que prefiere que seas callada. Sobre ser fuerte en un mundo que quiere que seas débil. Cleopatra nació en un sistema que debería haberla hecho impotente. Como mujer en el mundo antiguo, como reina de un reino rodeado por el poder romano, debería haber sido una figura decorativa, un títere. En cambio, se convirtió en una de las figuras más poderosas de su época. Y cuando el mundo la recuerda 2000 años después, no recuerda a las esposas obedientes romanas que fueron buenas mujeres, según su sociedad. Recuerda a Cleopatra, la última faraona, la reina de Egipto, la mujer que casi derrotó a Roma. Esta es su historia, compleja, fascinante, trágica, inspiradora y completamente verdadera. Buenas noches.
Y recuerda, Cleopatra nos enseña que ser subestimada puede ser tu mayor ventaja. Que la inteligencia es más poderosa que la belleza. Que puedes ser fuerte y estratégica y aún elegir cómo termina tu historia.